buenos días para todos y todas. Les damos de nuevo la bienvenida al conversatorio Somos CINDE, latidos del conocimiento, investigaciones y diálogos que inspiran, voces que transforman. Este espacio se orienta a fortalecer la visibilidad y posicionamiento del CINDE como actor clave en los campos de educación, desarrollo humano y sobre todo la innovación social, tanto a nivel nacional como en América Latina, mediante la circulación de saberes y experiencias y análisis que contribuyen a impulsar procesos de transformación. Asimismo, este espacio pretende vincular a distintos públicos con las producciones académicas surgidas de los procesos formativos del CINDE, en este caso particular las maestrías, promoviendo el intercambio interdisciplinario y favoreciendo la apropiación social del conocimiento. En la jornada de hoy nos acompañan voces muy especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a Juan Fernando. Juan Fernando es antropólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión de proyectos psicosociales de la Fundación Universitaria Claretiana y magíster en educación y desarrollo humano. Él tiene una trayectoria en procesos organizativos y en movimientos estudiantiles con una apuesta ética y política por la educación popular y es un creyente de que la transformación social surge en lo común y en la unidad. También le damos la bienvenida a Yolanda Pino. Yolanda es trabajadora social, magíster en educación y desarrollo humano y es doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Ella se encuentra vinculada a la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE y es gestora de formación continua. En este momento es la coordinadora de la línea de investigación en educación y pedagogía y es docente investigadora. Y por último nos acompaña Gina Méndez, ella es investigadora del CINDE, es licenciada en filosofía, es especialista en pedagogía y magíster en educación, candidata a doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Gina es gestora nacional de las maestrías y es directora de la maestría en desarrollo educativo y social en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional CINDE, es coordinadora del Grupo de Investigación de Desarrollo Rural y Educaciones Rurales y es coordinadora de la línea en Desarrollo Social, Comunitario y Políticas Públicas. Durante este encuentro vamos a tener la oportunidad de conocer el trabajo de investigación que tiene como nombre Del Fuego al Juego, sistematización de experiencias, un trabajo de investigación que realizó nuestro invitado Juan Fernando Patiño. Queremos agradecer de antemano a nuestros invitados, a Juan, a Yola y a Gina, por aceptar esta invitación y a partir de ahora les cedo la palabra a Yolanda para que puedan iniciar con este diálogo. Bueno, desde la línea de educación y pedagogía es muy grato poder realizar esta conversación con Juan Fernando, con la profe Gina, alrededor de una investigación que ha sido altamente significativa para nosotros y que tiene varios matices que ya vamos a ir conversando. Juan, cuéntanos inicialmente cómo surge la idea de la investigación, o sea, desde dónde nace pensarse del fuego al juego y bueno, y que ha implicado también en tu experiencia vital esta experiencia, esta investigación. A ver, realmente al inicio la inquietud era más por todo aquello que había pasado en el trasfondo del estallido social como un proceso de resignificación también de los espacios, de la calle y de las juventudes. En el momento en el que yo empecé a hacer la investigación, este proceso ya había amainado un poco y quedaban algunos remanentes y entre esos remanentes significativos, importantes, que seguían nombrando y manteniendo vivo la necesidad de transformación que había surgido allí en el estallido, se encontraba la Biblioteca Popular Betsabe de Espinal. Allí fueron los primeros acercamientos. Inicialmente tampoco sabía que iba a ser una sistematización de experiencia. Yo me acerqué allí con unas inquietudes iniciales porque me parecía muy llamativo cómo se había transformado y de ahí viene el nombre de la tesis, ese proceso, cómo había salido de las calles donde se estaban incendiando cosas, donde se estaban manifestando, donde se estaban llevando a cabo acciones directas por parte de las juventudes y las primeras líneas y se convierte en un espacio educativo fundamentado en la educación popular, en la animación sociocomunitaria, en la lúdica como arma de resistencia y se convierte y pasa del juego
al juego. Cuando Juan llega a hacer, pues como con la idea de la investigación, yo soy la tutora que acompaña este proceso. Inicialmente hay muchas ideas, ¿cierto? Hay una experiencia viva, una emoción por todo lo que ha acontecido, pero también un deseo muy profundo de ayudar. Hay una idea de querer mostrar o visibilizar esa experiencia y desde ese lugar entonces se empieza a pensar en la sistematización como una alternativa viable y significativa. Ginita, eso que tú empiezas a ver también cuando ya acompañas la tesis ya desde el lugar de evaluadora, como esa potencia de la sistematización en estos procesos que son más comunitarios, pero que también son educativos, pero cómo desde tu experiencia y tu conocimiento también percibes cómo creemos nosotros, pues por los resultados también fue una buena decisión haber decidido, valga la redundancia, hacer una sistematización en esta experiencia que Juan nos está empezando a relatar. Bueno, buenos días, Juan Fernando, un gusto volver a verte. Yolita, toda una alegría volver a encontrarnos también en estas confabulaciones investigativas que se desarrollan desde nuestros programas de formación en CINDE, particularmente en la maestría en Educación y Desarrollo Humano en Sabaneta, donde realizó todo su proceso de formación Juan Fernando, y donde en compañía de quienes desarrolló su trabajo de investigación. Entonces, ahí hay varios puntos. El primero es señalar que no toda experiencia necesariamente es sistematizable o aplica para una sistematización de experiencias. Y en nuestras conversaciones lo que coincidimos era que esta había sido una experiencia que atravesaba, que había representado y significado para una comunidad en particular. Y de aquí que el título no sea gratuito, y en eso quisiera acentuar, porque cuando hablamos del fuego al juego, estamos diciendo que hubo un proceso y ya una transformación en la experiencia misma, que sospechamos que algo sucedió allí, pero que no lo tenemos suficientemente claro, y que requerimos conocer qué fue lo que sucedió, cómo se dieron esos procesos de transformación interna. Entonces, para que no confundamos, es que la sistematización de experiencias como experiencia investigativa, al aplicarla, hace transformaciones mágicamente, sino que las transformaciones ya están dadas dentro de la experiencia misma. Entonces, yo retomo solo, y para la audiencia, que se haga una idea en su mente de un título que implica de transformar del fuego al juego, y que consideremos que estábamos en un escenario y en un contexto tan particular y tan convulsionado como fueron las manifestaciones sociales del 2019 y que venían generando un impacto social importante, que eran unas formas de resistencia, ¿sí? Eran unas formas de resistencia, pero que podemos encontrar otras formas de resistencia, pero que además estas tensiones de origen político también unen comunitariamente a las personas, las llena de propósitos y le permite desarrollar unos procesos particulares, recuperar un espacio como fue el de la Biblioteca Betsabé, pero además juntarse para pensarse otras formas, y que el juego, el cuerpo y todos estos ámbitos en los que se despliega la lúdica, como nos lo explicaba Yola recientemente en la sustentación de su investigación doctoral, nos constituyen, ¿sí? No son propios, pero nos permite, pues, obviamente, desarrollarnos con otros. Eso en la primera parte de lo que nos consultas, Yolita. Lo segundo es que es una experiencia comunitaria y una experiencia de educación popular, y que la sistematización de experiencias tiene sus orígenes en sistematizar experiencias de educación popular y comunitarias, no tiene sus orígenes en lo académico. Así que aquí pusimos a dialogar como
bastantes coincidencias pertinentes para que fuera una sistematización de experiencias, que quien nos tendría que contar qué se logra tras la sistematización de experiencias sería Juan Fernando y no yo. Sí, Juan, cuéntanos cómo desarrollaste el proceso, qué encontraste al final potente de eso que quedan las sistematizaciones, que inspira además a otras organizaciones a tener experiencias también así de significativas. Bueno, primero, creo que es importante narrar un poco de lo que estaba ocurriendo allí, en el contexto. Las estéticas de estas confrontaciones se estaban tornando demasiado agrestes y los tiempos allí eran muy diferentes, porque los chicos y las chicas se van a vivir al Parque de la Resistencia y todo el tiempo están dedicadas, enfocadas a la protesta social. Eso generó unos tiempos de ocio significativos y esos tiempos estaban de alguna u otra forma desaprovechando. Entonces, en la visión de Tatiana, mi querida compañera Tatiana, y del Zorro, surge la idea de hacer algo que permita aprovechar esos espacios, esos tiempos del no tiempo que también es tomado de la maestra Yola y de alguna otra forma cambiarle el sentido a las estéticas. Si bien es cierto, en la calle se estaban literal matando entre colombianos, en la biblioteca habría estos espacios de pensarse, de recrearse, de encontrarse en el juego, de también hacer la ollita comunitaria donde comían todos, de brindar espacios y alternativas, incluso que acercaron un poco también a esas otras partes de la sociedad que estaban ahí preguntándose cosas. Entonces llega la academia, llegan iniciativas de formación, llegan talleres de cantidades de cosas, de fotografía, de yoga, de pintura, de graffiti, de hasta plastilina, permitiendo que los y las chicas de la primera línea durante estos talleres habitaran el tiempo de la recreación, que era un tiempo para ellos fuera de las confrontaciones, donde ya no había que estar salvándose la vida detrás de una tabla, donde ya el diálogo no era la violencia, donde ya la estética no era la confrontación, sino que por el contrario, el lenguaje allí era otro. Y entonces de esa forma se fueron constituyendo, paulatinamente fueron creciendo, llegaron muchas alternativas al espacio. Cuando les digo que los tiempos ayer eran diferentes, estamos hablando de que todo esto ocurrió entre mayo y octubre, que fue como del 2021, que fue como la primera etapa. Y menciono octubre porque en junio hay una supuesta violación, un abuso sexual en la que fue la antigua estación del ferrocarril del Bosque por parte de un supuestamente agente del ESMAD, y termina la comunidad y las colectivas feministas violentando este espacio. Y en octubre la biblioteca lo toma y lo ocupa, lo resignifica, lo rehabilita y lo habita desde ahí, generando un espacio aún mucho más potente, porque también se pasa a resignificar un espacio que trae consigo todo lo que representa la violencia también de género, presente en las manifestaciones, presente también en esta coyuntura. Allí hay un crecimiento exponencial grandísimo que incluso hasta hoy podemos recoger. Esta sistematización deja un impacto positivo a la hora de hablar de los movimientos que no solamente son efervescentes, sino que también dejan productos que pueden llegar a representar alternativas también de manifestación para las juventudes y para las sociedades en general. Esta biblioteca es un espacio hoy que se ha corporado, hoy es legal, hoy es una corporación abierto para las comunidades no solamente de Moravia, sino también del centro, y no solamente para ir a hacer manifestación social, cultural y política, sino también para ir al deporte, para ir a alimentarse, para ir a alimentar el alma y el intelecto, porque hay una biblioteca hoy en la que se denomina la Casa para la Paz Betsabe Espinal, que está dinamizada por nuestra colectiva, que es la Biblioteca Popular Betsabe Espinal. El crecimiento aquí ha sido grandísimo para los niños de la comunidad de Moravia.
Actualmente están participando de una escuela de alfabetización emocional, una comunidad que ha sido también muy vulnerada, y para la comunidad del centro, donde impacta trabajadoras sexuales, donde impacta indigentes, habitantes de calle, perdón, corrijo, donde impacta niños extranjeros que viven en condiciones muy precarias y niños también locales que también están precarizados por la desigualdad, por la inequidad. Aún hoy se trabaja desde el amor, se trabaja desde la perspectiva de la educación popular, reconociendo esos saberes significativos en el otro y en la otra, en una posición vertical de la experiencia educativa, sino por el contrario, horizontal y circular, donde la palabra y el conocimiento circulan con el amor, el cuidado y los lugares positivos de protección que hemos ido generando paulatinamente. Desde la línea de educación y pedagogía, tenemos claro que cuando hablamos de la educación y cuando hablamos de los espacios donde se generan aprendizajes significativos vitales, no estamos hablando solo de la escuela, que hay unos otros ambientes educativos y que esos ambientes educativos también son las organizaciones comunitarias, la biblioteca, la Casa de la Cultura, o sea, los escenarios donde también encontramos pares para compartir la vida, para aprender cosas nuevas, ¿cierto? Porque además la educación es un proceso que está inherente al desarrollo humano desde que el chiquito está recién nacido hasta casi la muerte, y desde ese lugar esta investigación, que no está en el marco concreto de la escuela, sino en un escenario diferente, como Juan nos lo está mostrando, una organización comunitaria que se convierte luego, que potencia la creación de un espacio como una biblioteca, pero que hoy reúne a niños y a niñas de distintos barrios de Medellín y con distintas situaciones de vulnerabilidad puntual. Y desde ahí, pues entonces por eso es que la investigación pues está también anclada a la línea de educación y pedagogía. Juan, cuéntanos cómo se desarrolló ya, cuáles fueron tus referentes, cuál fue el proceso concreto de la sistematización, ¿cierto? O sea, cuando ya logras encontrar esa ruta, cómo se desarrolla para quienes también nos están escuchando y dicen, yo hago parte de una organización y quisiera también pensarme cómo sistematizar esta experiencia y concretamente qué se sistematiza, ¿cierto? Porque no se sistematiza toda la experiencia, sino concretamente qué, para también dar claridades frente al proceso de la investigación. Qué buena pregunta, maestra. Bueno, la sistematización se hace basada en la experiencia de Oscar Jara Holiday, que es quien le pone la ruta concreta a esta experiencia. Tiene una base muy, de alguna otra forma sencilla, con la que uno se puede comunicar, porque está escrito en clave de pueblo, y es una forma de organizar la información, casi que te coge de la mano y te guía de manera muy amorosa por este camino. El eje de sistematización, lo que se sistematiza aquí principalmente son esas actividades lúdicas de ocio, recreativas y educativas, porque no se sistematiza todo lo que pasa, sino que nos enfocamos concretamente en lo que nos permite entender esa transformación, cómo llega la educación de otra forma a los chicos, porque inicialmente, y a las chicas, inicialmente no estaban muy prestos a recibir, hasta que la misma necesidad lleva a la biblioteca a repensarse las formas. Maestra, ¿cuál fue la otra pregunta? La pregunta final, qué pena. Sí, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron los referentes? Y cuando... Bueno. Ajá. Allí también aparece ¿Y qué es Olofre, finalmente? aparece mi querida maestra Yolanda Pino, Gina, que en el corazón que nos cogió, yo creo que tanto a Yolanda como a mí de la mano nos acogió y de forma amorosa pero exigente, que fue muy útil, nos sacó de un montón de atolladeros en los que nos encontramos. Y es de alguna otra forma, la literatura es riquísima y hay que encontrar es con quién podemos dialogar para hacer realidades estas ideas locuras.
Claro, también hay formas de sistematizar, maestro Carlos Raúl, hay muchas formas. Yo me quedé con Oscar Jara desde el principio, porque cuando yo leía a Oscar sentía era un diálogo, una conversación directa con el autor, y me parecía muy sencillo conectar y comunicarme con eso, y me dio una ruta precisa por la cual me fue de alguna u otra forma muy claro el camino y la guía que allí fue apareciendo, pero no es la única forma que existe. ¿Por qué es importante sistematizar? ¿Y por qué es importante sistematizar este ejercicio? Este ejercicio se sistematiza también como una forma de resistencia, como una forma de mantener en la memoria viva eh, una parte fundamental del estallido. También se resistió en la salud mental, también se resistió en el cuidado, también se resistió en las alternativas, también se resistió en el amor, también se resistió en la educación, en el conocimiento que finalmente llega a través de todas estas rutas. Y es muy importante mantener la memoria de los movimientos sociales juveniles que históricamente ha sido hablada, dialogada, conversada, pero cuando ya ha pasado, cuando ya el momento se ha convertido en historia. Hoy en este caso estamos hablando de un espacio, de un movimiento vivo. No había absolutamente nada escrito 2021, 2023, no se había sistematizado absolutamente nada. De allí echamos mano de los registros audiovisuales y de la misma Tatiana y del mismo Zorro y de otros compañeros y compañeras que habitaban el espacio, que fueron quienes nos brindaron la información para poder recogerla y entregar hoy la tesis del fuego al juego, que nos permite recordar la importancia de jugar como una estrategia de supervivencia también. Acabas de decir algo importante, es cómo participaron también las personas del colectivo, quienes hicieron parte inicialmente del movimiento social en el proceso de sistematización y también al final, pues para qué le sirve realmente a esta organización este trabajo que hiciste. Esta organización incluso ha argumentado muchas de sus posturas hoy en lo que se encontró allí. Porque cuando hicimos la sistematización, usamos varias herramientas de diagnóstico participativo, que si bien es cierto estas palabras, aún me parece que hay que también pensárnoslas un poco, es de alguna otra forma como la academia nos las ha entregado, estas herramientas, y esto nos permitió hacer, o más bien como conocer a fondo la organización. Esto deja también a la luz algunas falencias, algunas carencias, algunas dolencias, algunas deudas históricas incluso con ellas mismas. Esto permite entonces realizar algunos ajustes metodológicos, incluso estratégicos, que han permitido que incluso hoy la biblioteca crezca y tenga una buena acogida a las comunidades con las que comparte, y que incluso de otras ciudades y de otras partes y otras experiencias de la ciudad toquen la puerta para venir a compartir esos saberes y para seguir creciendo y para seguir tejiendo ese micelio que ha sido siempre uno de los objetivos de la biblioteca. Crecer en tejido, crecer en micelio, para empezar a sanar el tejido social desde adentro. Ginita, no sé si frente a lo que has escuchado, frente a lo que leíste, quisieras también contarnos un poquito más del proceso de la sistematización, de la misma investigación, si tienes ahí también. Hay varias cosas pues que los dos han dicho que son muy importantes, que tú, además con las preguntas que realizas, Yolita, pones sobre la conversación y que son muy importantes, y entonces es enfatizar que la sistematización de experiencias es una de las rutas metodológicas de investigación que ética y políticamente invitan a la participación de las comunidades y de las personas. Es decir, que no son este tipo de investigaciones no son en solitario,
Y aquí, pues yo quiero como sentar un precedente también de algunas transformaciones que ha habido en la sistematización y que yo creería que están traicionando un espíritu importante, y es ese. Entonces, hay sistematizaciones que se están reduciendo a ejercicios reflexivos individuales, hay sistematizaciones que se están remitiendo a revisiones documentales, y esas investigaciones pueden ser muy importantes, pero no son sistematizaciones de experiencias. Y valdría la pena recuperar el espíritu de ellas, porque puede cambiar las metodologías, las estrategias metodológicas, las formas de indagar con las personas, así como ustedes lo hicieron de una manera tan creativa, con esas técnicas de indagación, desde donde se concreta qué es lo que se va a sistematizar en concreto, a esos actores a quienes se invita a conversar con diferentes metodologías. Pues eso es exactamente lo que importa y lo que interesa de una sistematización, y es que el conocimiento derive de las personas que hicieron parte de esa experiencia. Cuando eso no sucede, pueden ser muy buenas investigaciones, pero no habría por qué denominar las sistematizaciones, o la sistematización entendida en la palabra de organización de información y datos, pero no entendida como un ejercicio participativo de investigación para la incidencia y la transformación social, que es precisamente lo que Juan Fernando nos está refiriendo al final de su intervención, cuando nos dice, esto ha promovido, esto ha motivado a que hayan cambios metodológicos ya en el proceso de la biblioteca, y hasta estratégicos, ¿sí? Claro, porque una sistematización que dio lugar a comprender aquello que se había vivido, pero que no se había tenido el tiempo de pausar, y ahora comprender, ojo con esto, con los otros y las otras, comprender entre nos, ¿sí? No comprender desde o comprender para. Esos son investigaciones también, esas preguntas son válidas y esas rutas metodológicas son válidas. Pero defiendo el espíritu inicial de la sistematización de experiencias, y que haya sido en una experiencia de educación popular es todavía más importante, Yola, por aquello que con lo que tú introducías el segundo momento, y es con relación a la línea, es que la educación no se restringe a la educación formal, es decir, a la trayectoria educativa completa de la escuela, desde el prejardín hasta el doctorado. No es que hay educaciones, es que los procesos formativos no se desarrollan en un aula regular, sino que se desarrollan en ambientes como tú lo denominas, pero que tienen además propósitos particulares, y esta además, pues, como les decía, fue una coincidencia afortunada que se aplicara para conocer una sistematización a una experiencia de educación popular que por ahí empezó pues toda su historia. Bueno, para ir cerrando este espacio, importante reconocer varias cosas. La primera, Juan Fernando se acerca a la experiencia a partir de su propia vivencia, de hacer parte también del colectivo, de poder involucrarse de una forma muy potente también con la experiencia. Hoy hace parte del colectivo de una forma activa, y eso también lo reconocimos en el proceso de la investigación, en el proceso de evaluación de la tesis, altamente significativo, ¿cierto? No pensarse unas investigaciones que se quedan en anaqueles, o unos investigadores que están alejados y desvinculados de la experiencia, sino que termina también en este caso tocando unas fibras humanas muy profundas que hacen que Juan se comprometa también con el colectivo y con la experiencia. Lo otro es que llega a poder hacer una lectura que se vuelve una lectura crítica de esa realidad a partir de unos lentes que ella trae, y son la línea de educación y pedagogía, el eje de lúdica y escuela, donde también además profundizamos, como lo dijimos ahorita anteriormente, sobre la lúdica como una dimensión vital, como una dimensión que va más allá del juego, que atraviesa muchas de esas experiencias vitales y significativas que tenemos, y que entonces con esas lupas pues puede llegar también a invitar a los integrantes del colectivo a reconocer sus prácticas, a organizarlas, que es una de las
de los primeros momentos de la sistematización, en los que también se puede poner sobre el papel la claridad de todo lo que han hecho durante varios años y cómo eso que han hecho está relacionado con lo lúdico, está relacionado con la potencia de experiencias que van, como Juan lo ha dicho varias veces, desde la violencia, se transforman desde la violencia a la esperanza, al cuidado, al vínculo, como también él lo ha nombrado. Entonces, nada, vamos a cerrar con esto, este espacio, agradeciéndole a Juan, a Ginita, y le vamos a dar de nuevo la bienvenida a Claudia para que ella también termine de hacer como el cierre. Yo quisiera decir también que finalmente, maestra Yolanda, desde lo más profundo de mi corazón, gracias por la comprensión, el cariño, el amor que le pusiste a esta guianza. Maestra Gina, usted fue un faro en esto y agradezco su luz. A las dos, mi amor, mi gratitud, y no solamente hablo por mí, pero por la colectiva de la Biblioteca Popular Becerra Espinal. Gracias por creer en nosotros y nosotras. Muchas gracias. Qué buen cierre, Juan Fernando, con esos agradecimientos. Bueno, para mí realmente ha sido un gusto poder acompañar este conversatorio. Les recuerdo que somos INDE, Latidos del Conocimiento, y hoy oímos una serie de planteamientos que nos llevan a comprender el juego no solo como algo que nos configura, sino también como un medio que nos posiciona, que nos posibilita la transformación de los entornos y también la relectura de sus dimensiones estéticas. En este marco vemos cómo la sistematización de experiencias aparece también como un acto de resistencia, sobre todo para poder mantener viva la memoria del estallido social. En nombre del CINDE agradecemos a nuestros invitados e invitadas y a todas las personas que nos acompañaron. Les esperamos en un próximo encuentro para poder seguir compartiendo voces que inspiran y conocimientos que transforman. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.